La enseñanza se titula Un oasis en el desierto de la vida. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como Señor es hecho hijo de Dios y pasa a formar parte de su familia. A partir de ese momento es miembro de la Iglesia del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a pasar a Santiago, en el capítulo 1. Hermosas las manifestaciones también tienen que ver con lo que vamos a ver hoy acerca de cómo la iglesia tiene que estar unida para trabajar en equipo. Si ya están en Santiago, vamos a leer el versículo 8 para ver dónde comienza todo esto de la familia de Dios, de la reunión en casa, de la iglesia. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Miren qué maravilloso. Dios, por su voluntad, nos hizo nacer de nuevo para ser primicias, lo primero, lo mejor de lo mejor entre sus criaturas. ¿Y cómo fue que nos hizo nacer? Bueno, el mismo versículo aclara que fue mediante su palabra de verdad. Y pasemos a Romanos, por favor. Vamos al capítulo 10 y vamos a leer en el versículo 8 y 9. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nosotros llevamos esa palabra de verdad, esa palabra de fe a las personas, y cuando la creen, Dios los hace nacer de su voluntad y son primicias de sus criaturas. Bueno, como un diamante en bruto, esta nueva criatura está totalmente equipada con un potencial muy grande a desarrollar. Comienza a crecer en la fe y a nutrirse en una iglesia, en la casa. Es decir, concurre a una reunión con otros creyentes de su barrio o de su ciudad. Esa iglesia funcionando en el amor de Dios es un oasis en el desierto de la vida. Todos van creciendo como familia, haciendo disponible a otras personas que se les unan y juntos van aprendiendo a hacer para alabanza de la gloria de la gracia de Dios. Y así pasó en el verdadero comienzo, en la era cristiana, como vamos a ver en Hechos 2. Vamos a tomar un parámetro de un estándar, un metro patrón de reunión de iglesia en las casas, y vamos a ir a Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Bueno, ese bautismo fue en espíritu, confesando a Jesucristo como Señor. Ellos se congregaban en las casas, tal como lo hacemos nosotros ahora, viviendo principios simples y amorosos. Algo muy importante e imprescindible que ellos hacían como familia es que perseveraban, se mantenían constantes, haciendo lo que veremos en el siguiente versículo, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y como consecuencia deseable de esto, el versículo 43 nos dice qué es lo
que ocurría, y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. 46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Bueno, vaya sitio en el que cayeron estos primeros creyentes, una iglesia donde perseveraban en la doctrina, que es la enseñanza de la palabra de Dios, también en la común unión los unos con los otros, también permanecían firmes en el partimiento del pan, comiendo juntos, en las oraciones, compartían de sus bienes también para las necesidades de los santos, de modo que no hubiera ningún necesitado. Alababan a Dios de palabra y de hecho, tenían favor, gracia bondadosa con todo el pueblo, tanto con los de adentro de la iglesia como con los de afuera. Y el resultado fructífero de esta nueva vida se hacía evidente. ¿Cuál era? Que el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Qué hermoso. Los frutos de la operación del Espíritu Santo y de perseverar en la sana doctrina pueden verse en evidencia, beneficiando al recién nacido, a la iglesia en general y a la comunidad o lugar donde vivimos. Sin dudas que aprendemos a vivir bendecidos, creciendo en ese ambiente y disfrutando de aprender y vivir la palabra de Dios. En esas iglesias somos guiados por servidores amorosos y responsables a deleitarnos en la palabra. Ellos nos ayudan a ponerla por obra en nuestra vida y así pasa a ser nuestra delicia. Hay un hermoso salmo que explica con claridad qué le pasa a una persona cuando aprende a deleitarse en Dios. Este es uno de los primeros salmos que aprendemos cuando llegamos a estas reuniones. El Salmo 1:1, bueno, por algo es el primero que aprendemos. Bueno, que es una maravilla, una hermosura esto que vamos a leer acá. Salmos 1:1, vamos a leer hasta el versículo 3. Disfruten conmigo, por favor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Esas iglesias en las casas del primer siglo eran un verdadero remanso. Allí se nutrían y crecían ellos en aquel tiempo. Y bueno, y sigue siéndolo hoy en los lugares donde vivimos, ya sea de manera presencial o virtual. En estas benditas reuniones siempre habrá canciones, manifestaciones, como lo tuvimos hoy, y el plato fuerte del día, la enseñanza de la palabra de Dios. En ella también nos instruimos en cuanto a que somos un cuerpo y que debido a eso aprendemos a trabajar en equipo. Vamos a ir a Romanos, vamos a empezar a desandar en nuestro compartir de hoy estas claves que nos
nos ayuden a nosotros a ser más efectivos en nuestro servicio a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 12, versículo 4 y 5 vamos a leer. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Nos preguntamos, ¿en qué otro lugar uno aprendería estos bellos y útiles principios? Somos miembros los unos de los otros. Por eso podemos y debemos trabajar en equipo, ayudándonos mutuamente. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses acá, vamos a empezar a ver otros principios de comunión dentro de la iglesia que nos van a ayudar. Primera de Tesalonicenses 5, y vamos a leer en el versículo, a partir del versículo 12, dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y presiden en el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, para con vosotros en Cristo Jesús. Bueno, acá está resumido un poco todo lo que tenemos para hacer en esa iglesia, en esa reunión en casa. Aprendemos del perdón, de la paciencia, de sostenernos unos a otros para permanecer firmes y creciendo en lo que vamos siendo instruidos. Aprendemos a estar gozosos, a dar gracias, y también aprendemos el valor de la oración de unos por otros. Vamos a pasar a Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces estamos pendientes del hermano en Cristo, estamos atentos para ver en qué podemos servirlos. Sobre todo lo ayudamos para que desarrolle ese apego por la verdad y para que aprenda a ir a la palabra de Dios para hallar respuestas. Vamos a ir a Hechos 17. Dijimos que estamos aprendiendo de lo que hicieron los que nos antecedieron en la iglesia del primer siglo. Aquí en Hechos 17:11 vamos a ver a unos hermanos en Cristo que se reunían en un lugar que se llamaba Berea, como puede ser hoy que uno se reúna en Radatili, en Trenquelauque, en Salta, en Ixtapaluca. Y estos, los de la iglesia de Berea, dice, eran más nobles. ¿Por qué? Que los que estaban en Tesalónica, pues que recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban, examinaban con mucha atención, tratando de averiguar las interioridades o los detalles menos manifiestos. Esta iglesia escudriñaba la palabra de Dios que tuvieran disponible en ese tiempo, lógicamente, y cómo lo hacían cada día. Ellos se ocupaban
diligentemente y con solicitud de averiguar por sí mismo todos los detalles acerca de los que se les enseñaba, para ver si lo que se les decía, ojo, estaba de acuerdo a la Escritura. Aún no contaban con la palabra tan a mano como la tenemos hoy en día. Ellos leerían y seguro estudiarían en los rollos del Antiguo Testamento, porque el Nuevo recién estaba comenzando a escribirse. Lo que se les enseñaba de Cristo era indagado por ellos en las Escrituras que profetizaban su venida y enseñaban acerca de lo que haría aquí en la tierra. Bueno, esa nobleza es para imitar. Por eso recomendamos que tengas siempre tu Biblia a mano y que estudies lo que te están compartiendo y enseñando. En las iglesias aprendemos también cuál es la conducta que Dios desea que tengamos entre nosotros, lo que asegurará que nuestras reuniones sean un reposo. Vamos a pasar al libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo 12. Hebreos 12. Vamos a leer el versículo 14 y 15. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Bueno, la palabra nos insta a que sigamos la paz con todos y dice además, mirad bien. Esto va para todos los miembros de la iglesia en general, pero también para las iglesias en las casas. Continúa luego diciendo cómo mantener verde y fresco ese oasis en nuestras casas. Por si brotase alguna raíz de amargura, eso va a estorbar la paz entre nosotros, lógicamente. La forma en la cual entrenemos y preparemos nuestro corazón con la palabra de Dios será la manera en que seguiremos la paz sin estorbo dentro de la familia. Bueno, acá hay que tener cuidado porque esta raíz que dice ahí es de amargura, la que acabamos de leer. Y nos preguntamos, ¿qué puede brotar de una raíz de amargura? Bueno, una planta de amargura que dará hojas y frutos indeseables de amargura. En nuestras vidas y nuestras reuniones otorgamos y recibimos perdón para que sigamos adelante, procurando que otros vengan al conocimiento de la verdad. De este modo, cuando lleguen cansados del mundo, así como nosotros llegamos alguna vez a estas hermosas reuniones, se encuentren en un lugar pacífico y no uno en el cual los miembros se están agarrando de los pelos. Veamos otra instrucción al respecto de cómo debería ser nuestra conducta. Vamos a ir a Primera de Pedro 5. Esta es una tarea muy importante para hacer, la que vamos ahora a empezar a ver. Primera de Pedro 5, 2, dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, ¿cómo? No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Si bien esta exhortación va dirigida a un obispo o servidor de la reunión, también abarca e incluye aspectos que hacen a todos los miembros. Y todos deben estar
atentos a este tema para no enseñorearse de los que van llegando, ni sacando alguna ventaja de ellos. Entonces, entre todos los cuidamos, procurando siempre ser ejemplos para ellos. Dice también que la Grey es de Dios, no es nuestra. Por lo tanto, debe ser cuidada de la manera más delicada, más respetuosa y lo más amorosamente posible. Tratamos a todos como primicias de sus criaturas, que es cada uno de sus miembros. El agua fresca de la palabra de Dios nunca debe faltarle. El amor fraternal tampoco, porque cada persona que llega a nuestras casas es una persona a la que el Señor Jesucristo ha añadido, porque Dios la ha hecho hija suya. Por tanto, merece el mayor amor y respeto, porque su vida no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. Esa persona es de Dios. Vamos a 1 de Tesalonicenses 4. Vamos a ver aquí otro importante aspecto en nuestras iglesias. Dice 1 de Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hemos aprendido de la palabra de Dios que debemos amarnos los unos a los otros. Ese amor fraternal, el amor entre hermanos, ha de ser el fertilizante de nuestro oasis, para que se mantenga siempre fresco y llame a venir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Para esto vamos a ver un ejemplo de mucha utilidad en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer en el versículo 10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, dice Pablo. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Eso debemos cuidar también, que no haya contiendas ni divisiones, sino que todos tiremos para el mismo lado. Y en lugar de ser contenciosos, ser pacíficos. Y cuando veamos malezas, ¿qué hacemos? Bueno, las vamos sacando antes que se enraícen, como lo vimos en el libro de Hebreos. Bueno, hablando de Hebreos, vamos a ir a Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar a leer en el versículo 23. Vamos viendo aspectos de nuestra reunión, de nuestra iglesia en la casa. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Esto también es una tarea de todos los miembros de la iglesia en la casa, estimularnos al amor, siendo también perseverantes en la que sea nuestra función dentro del grupo de la iglesia. Cualquier tarea que tengas para hacer, aún, no sé,
yo voy a sacar las fotos, voy a recordar eso para acordarnos de los momentos que vivimos, otro se ocupa de otra cosa, alguno se acuerda de anotar los cumpleaños para saludarlo al hermano en Cristo cuando sea ese día, en fin, hay muchísimas tareas en las cuales podemos ser perseverantes y trabajar. Así que en Hechos vimos, en el libro de Hechos, cómo los que nos precedieron fueron muy bendecidos y prosperados en las reuniones, haciéndolo con perseverancia, como familia, pues este es el corazón de este oasis que es la iglesia en la casa. No hacer cada uno la suya, no andar como un oasito por ahí, no deambular sin mucho fruto por múltiples y diversos ámbitos, sino trabajar juntos como equipo y ser un pan partido para las personas que lleguen a nuestra reunión. El versículo 25 nos exhorta a no dejar de congregarnos, abrevando del agua fresca, de la sana doctrina de la palabra de Dios. Y marca un detalle aquí. Y tanto más cuanto veis que el día se acerca. Muestra una continuidad y un horizonte. El día que se acerca es el día del regreso de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Y seguidamente el reino de Dios que será aquí sobre la tierra. Así que, damas y caballeros, somos partícipes de algo maravilloso. El mejor trabajo que podamos hacer y la más noble tarea que se pueda tener será procurar que nuestras reuniones de iglesia lleguen a ser lo más parecido al reino futuro, un lugar de gozo y alegría, una muestra gratis, una bella postal de ese tiempo maravilloso que disfrutaremos. Pasemos a Isaías para ver esto y gozarnos. Isaías 35. Miren qué hermoso lo que vamos a leer aquí, esto que fue profetizado hace muchísimos años por nuestro querido profeta Isaías y que se va a cumplir y lo vamos a ver. Isaías 35, versículo 7. El lugar seco se convertirá en estanque y el secadal en manaderos de aguas, en la morada de chacales. En su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Después del regreso de Cristo con sus santos, trabajaremos con nuestro Señor para volver a la tierra su gloria y esplendor que tuvo antes de Génesis 3:15, pero con las características de una salud perfecta, un gozo y alegría perpetuos, sin tristezas ni gemidos de dolor o angustias. Este oasis que tenemos en casa, nuestras reuniones de iglesia no son una utopía o algo que no haya existido ni puede existir o a alguien le parezca que esto puede ser un ideal que está ahí pero que no se puede alcanzar. Miren, hemos visto el testimonio y el estándar dejados en el libro de Hechos. Muestran iglesias prósperas en las casas, en las que comían juntos,
con alegría y sencillez de corazón, que tenían las necesidades suplidas, que compartían favor con todo el pueblo, y en las cuales el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Podemos preguntarnos a esta altura de nuestro estudio, ¿qué sería lo más relevante o lo más importante a considerar para que nuestras reuniones lleguen a acercarnos lo más que podamos al estándar o patrón marcado por los que nos antecedieron en la iglesia del primer siglo? Bueno, entre varios aspectos a tener en cuenta, mencionamos la importancia de la perseverancia de la sana doctrina, en seguir la paz, en las oraciones de los unos por los otros, en el amor fraternal, en no dejar de congregarnos, en trabajar en equipo y no jugar al llanero solitario, en no ser contenciosos, sino pacíficos, procurando la unión y no la división, en compartir de nuestra abundancia material. Bueno, vamos a regresar a 2 versículos que vimos al principio para reubicarlos dentro del contexto en donde se encuentran. Este registro se refiere a renovar la mente, que básicamente es sacar las cosas del mundo y poner en su lugar la palabra de Dios. Comienza con un ruego para que hagamos una acción fundamental en nuestras vidas que va a impactar para bien en la vida de la iglesia en general y la iglesia en el hogar en particular. Vamos al libro de Romanos. Es un pasaje bien visitado por nosotros. Romanos 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, así como lo comprobaron nuestros hermanos de Hechos, queremos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas y que nuestro accionar impacte positiva y amorosamente en nuestras iglesias y en los lugares donde vivimos. 3, digo pues por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y lógicamente habla del conjunto de todos los hijos de Dios que formamos en todo el mundo el cuerpo de Cristo. Es decir, que no pensamos solamente en cuidar nuestra quintita, por así decir, sino que también deseamos bendecir al cuerpo de Cristo en general. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo disponible la enseñanza de la palabra de Dios por todos los medios disponibles. Nos conducimos con nuestros hermanos en Cristo en general y con los de nuestra reunión de iglesia en particular de la manera más amorosa y diligente. Procede a decirnos luego este pasaje, ¿qué se espera de nosotros? Es decir, cuáles pueden ser nuestros aportes para el bien común. Seguimos en el versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el del servicio, en servir, o el que enseña la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros
con amor fraternal. Miren el amor fraternal ahí siempre presente en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pacientes, constantes en la oración, como vimos en Efesios, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bueno, al comenzar nuestra exposición, destacamos la importancia de que el recién nacido crezca como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, la sana doctrina de la palabra de Dios nunca debe faltar y por encima de todo debe ser el centro de nuestras vidas y de nuestras reuniones. En ella podrá prosperar y deleitarse ahí también. Vamos a leer aquí en Josué, capítulo 1, una exhortación que le hace Dios a Josué, pero de ella nosotros podemos aprender acerca del apego que necesitamos tener a la palabra de Dios para que nos vaya bien. Josué 1:8, miren qué belleza. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Necesitamos aprender a meditar en la palabra de Dios, guardando y actuando conforme a ella, para que nos vaya también a nosotros bien en todo, recordando a los de Berea, a esa iglesia ejemplar que había aprendido a escudriñar las Escrituras y de esa manera no ser engañado por falsas doctrinas. Esta es una tarea de siempre, la de estar atentos a los que medran falsificando la palabra de Dios. Y así como nos recibieron con los brazos abiertos a nosotros y nos ayudaron a crecer y nos enseñaron a deleitarnos en la palabra de Dios, nos enseñaron a hablar en lenguas, a operar las manifestaciones del Espíritu, los principios del dar. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros con los que vendrán. Nosotros somos la continuidad de ese trabajo maravilloso de las iglesias en las casas. Trabajamos en equipo, perseverantes, no dejando de congregarnos virtual o presencialmente, sino que nos esforzamos en la gracia para que nuestras reuniones se desarrollen lo más amorosamente posible. Queremos que sea un lugar de aprendizaje y de práctica de la palabra de Dios, donde podamos servirnos por amor los unos a los otros. Así nuestras reuniones serán el oasis deseado y necesitado, un lugar para dar fuerzas al cansado y multiplicárselas a quien no le quede ninguna. Ya vemos la importancia y grandeza de nuestra tarea de participar de una reunión de iglesia que sea un lugar seguro de mucha palabra de Dios, de gozo y alegría, de tal manera que las personas puedan expresar el Cristo en ellas. Bueno, este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad de hacer estas buenas obras en los lugares donde vivimos. También nos preparamos para recibir a las personas que lleguen ahí y que disfruten del oasis como nosotros lo hicimos, algunos hace poco tiempo, otros hace varios años, pero igual estamos allí unidos
para trabajar en equipo, como decían las manifestaciones y como lo vimos a lo largo de esta exposición, el deseo de que las personas también vengan a la familia de Dios y sean parte del cuerpo de Cristo. Así que manos a la obra. Dios los bendiga. Me gustaría agradecer. Gracias, querido Padre Celestial. Te agradezco mucho por toda esta hermosa enseñanza que nos dejas en tus palabras, los claros ejemplos que vimos de los que nos precedieron en el libro de Hechos, y cómo trabajaron, cómo perseveraron en la doctrina, cómo tuvieron favor, cómo se mantuvieron unidos. Gracias a Dios que podamos aprender de ellos para que lo tengamos en aplicación en nuestras casas. Y gracias, Padre, que todo esto no es un ideal, no es una utopía, sino es algo que se ha concretado, se va a concretar y lo vamos a seguir disfrutando en el reino maravilloso que estamos esperando que venga. Te agradecemos por esto, en el nombre de Jesucristo. Amén.